Bien, chiquillos, ¿estoy grabando? Sí. Sí. Entonces, volvemos a clase. ¿Están listos? Hey. Sí, profe. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado acá. Ahora, esto ocurre asociado a hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, ya, todo lo que está acá es más o menos el mismo monito que está puesto en la anterior, solo que eliminé ciertas partes, lo de la gota de lípido y... Bueno, en hipoglicemia, como resumen, es a través de proteína G, que hay un error. Ya, pero se los voy a, cuando se los edite, denme un momentito, por favor, porque hay un pequeño error y esto no puede quedar así. Así que voy a dejar de compartir un minutito y entro de nuevo. ¿Dónde está la...? No sé por qué quedó esto acá. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, la lipólisis es básicamente lo que habíamos visto. La hidrólisis de los triacilglicéridos inducidas en una situación de hipoglicemia. Pero ¿qué ocurre en hiperglicemia? ¿Qué ocurre con este esquema en hiperglicemia? Básicamente no va a operar porque va a estar inhibido. Entonces, cuando el tejido adiposo tiene receptores de insulina, cuando estamos en hiperglicemia, ustedes ya saben, se descarga la insulina, y la insulina va a activar, a través de la activación del receptor, la acción, su acción celular a nivel tisular en el interior de la célula, ¿no es cierto? Entonces, cuando la insulina interactúa con su receptor, realmente lo hace en la membrana, resulta que se activan fosfoproteínas fosfatasas. Y estas fosfoproteínas fosfatasas, que son típicas del mecanismo de acción de la insulina, implica que la HCl y también la perilipina, que estaban fosforiladas, van a ser desfosforiladas. Ahora, si la HCl se desfosforila, pasa de su forma activa a su forma poco activa. Por lo tanto, esta forma poco activa va a disminuir la capacidad que tiene de hidrolizar los diacilglicéridos a monoacilglicéridos, ¿no es cierto? Porque está inhibida, básicamente. Ahora, hay un segundo sistema de regulación que actúa propiciado por la insulina, por la activación del receptor de insulina, y se relaciona con una enzima llamada fosfodiesterasa de AMP cíclico. La fosfodiesterasa de AMP cíclico hidroliza el AMP cíclico y disminuye sus niveles, lo transforma en AMP. Al estar disminuidos los niveles de AMP cíclico, la cascada de activación a través de proteína quinasa A va a resultar inhibida. Entonces aquí tenemos un doble impacto. Uno, porque la HCl deja de estar fosforilada, en realidad un triple impacto. La perilipina también deja de estar fosforilada.
se desfosforila realmente por la activación de fosfoproteína fosfatasa, pero la activación de esta fosfodiesterasa de AMP cíclico que rompe el AMP cíclico en AMP hace caer los niveles de AMP cíclico, por lo tanto, la proteína quinasa va a volver a su forma poco activa. Recuerden que el AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras de la PKA, lo que produce la disociación y la liberación de la PKA activa. Si ustedes disminuyen los niveles de AMP cíclico celular, la subunidad reguladora se vuelve a asociar con la subunidad catalítica y se inhibe la activación de la proteína quinasa A. Por lo tanto, la proteína quinasa A deja de fosforilar lo que tiene que fosforilar, la perilipina y la HCl. Esto implica que en hiperglicemia, la hidrólisis de los triacilglicéridos va a resultar finalmente inhibida. Y esto está resumido en esta diapositiva. Dice efectos antilipolíticos de la insulina en hiperglicemia, desfosforilación de la lipasa sensible a hormona, la insulina se une a sus receptores, los adipocitos, y activa fosfoproteínas fosfatasas que desfosforilan a esta enzima y la dejan con menor actividad. No está puesto acá, me parece, pero también la perilipina deja de estar fosforilada porque las fosfatasas las desfosforilan. Y finalmente se produce una disminución de los niveles de AMP cíclico debido a que la insulina activa a la fosfodiesterasa que cataliza la transformación del AMP cíclico en AMP. En realidad es una hidrólisis, por lo que el AMP cíclico cae y ya no es capaz de activar a la proteína quinasa A. Bien, como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que, entonces, en los individuos se produce en condiciones de incremento de adrenalina en la sangre, porque es la adrenalina la que actúa sobre el tejido adiposo, no el glucagón. No hay receptores de glucagón en el tejido adiposo. Los triacilglicéridos son hidrolizados a glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos son transportados a diferentes tejidos, unidos a albúmina para ser beta-oxidados. Esto es muy importante porque establece una relación con la gluconeogénesis. El glicerol, producto de su producción a nivel del tejido adiposo en hipoglicemia, va preferentemente al hígado, donde sirve como precursor gluconeogénico. Y la beta-oxidación hepática, finalmente, va a aportar ATP para el proceso gluconeogénico. Ahora, un comentario antes de empezar con la beta-oxidación. La beta-oxidación no solo ocurre en el hígado. Lo que pasa es que la beta-oxidación es muy importante para el hígado. Porque si no hay beta-oxidación a nivel hepático, simplemente no hay gluconeogénesis. Ya van a entender por qué. Sin embargo, hay otros tejidos que no son gluconeogénicos, como ya les dije, el miocito del corazón, o otros derivados de este tipo de tejido, el músculo fundamentalmente, el músculo esquelético, y también el músculo liso, creo que en algunas condiciones, puede realizar beta-oxidación. Bien, probablemente el músculo, el intestino también. Bueno, el intestino tiene sus peculiaridades. Profe, Dime. ¿Cómo se llama? Acetilcolina está asociado a hipoglicemia. La Perdón, adrenalina. Adrenalina, sí. No te lo confundas con la acetilcolina. Profe, perdón, es que mucha afición me tiene mal. Sí, yo los entiendo ya. Bien. No, es la adrenalina. Son las catecolaminas en general, no la acetilcolina. ¿Ya? ¿Pero está asociado a hipoglicemia? La acetilcolina, que yo sepa,
Adrenalina. Sí, la adrenalina, lo dije, lo dije varias veces, la adrenalina se descarga en hipoglicemia. No es solo glucagón el que se descarga en hipoglicemia. O sea que la adrenalina no solo se descarga en ejercicio, como se les enseña a ustedes normalmente. Ustedes van a tener descarga de adrenalina en ejercicio, pero también van a tener descarga de adrenalina en hipoglicemia. ¿Ya? ¿Te quedó más o menos claro? ¿No? Sí, lo que pasa es que mi apunte lo tenía al revés, por eso le volví a preguntar. Ya. Entonces, esta cuestión de colocarle beta. Discúlpenme, pero no soporto ver beta oxidación escrito así. Lo corrijo inmediatamente. Así se debe escribir beta oxidación. Ya, entonces, la gluconeogénesis hepática es fuertemente dependiente de la beta-oxidación de ácidos grasos. Esa es una de las razones por las cuales uno estudia la beta-oxidación fundamentalmente en el hígado. Pero también, como les dije, ocurre en otros tejidos, porque es una forma por la cual los tejidos oxidan los ácidos grasos para obtener energía. Van a ver cómo. En este gráfico se muestra lo que pasa a nivel hepático. Ustedes ya saben que en gluconeogénesis, justamente en hipoglicemia, el piruvato se transforma a través por la acción de la piruvato carboxilasa en oxalato. El oxalato es malato, sale de la mitocondria y de ahí el malato va a la gluconeogénesis y de ahí se genera glucosa. Sin embargo, ustedes también saben que el piruvato, cuando la glicolisis está activa, es fuente de acetilcoenzimo a través de la piruvato deshidrogenasa. Ahora, en el hígado, cuando la relación glucagón-adrenalina está alta, el glucagón obviamente realiza su acción, estimula la gluconeogénesis. Y al estimular la relación, repito, glucagón-adrenalina, y cuando esta relación está alta en favor del glucagón, en el hígado ustedes van a tener que la beta-oxidación está favorecida. ¿Por qué? Porque, bueno, los triacilglicéridos del tejido adiposo se oxidan, generan ácido graso, y los ácidos grasos se van a generar acetilcoenzimo A. Esto opera en hipoglicemia, con el glucagón alto. Ahora, este acetilcoenzimo A va al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs, junto con la cadena respiratoria, posibilita la formación de ATP. Recuerden que en el ciclo de Krebs se genera GTP, pero se genera fundamentalmente NADH y también FAD. Y el FAD opera a nivel de la cadena respiratoria para generar básicamente ATP. Bien. Ahora, lo que ustedes saben también es que cuando se acumula acetilcoenzimo A con una condición de hipoglicemia, fundamentalmente el acetilcoenzimo A inhibe a la piruvato deshidrogenasa, pero activa a la piruvato carboxilasa. Y la activación de la piruvato carboxilasa es fundamental para que el hígado pueda realizar gluconeogénesis. Ahora, chiquillos, y lo que les voy a decir ahora es súper, súper importante. En hiperglicemia, el hígado no realiza gluconeogénesis de manera significativa, no hay gluconeogénesis, pero sí hay glicolisis. En hiperglicemia, el acetilcoenzimo A producido por glicolisis es el que aporta sus átomos de carbono al ciclo de Krebs y de aquí se genera la producción de ATP. En hipoglicemia,
la glicolisis está inhibida y el hígado funciona haciendo glucosa, no oxidándola. Eso significa que la gluconeogénesis está activada. En hipoglicemia, el acetilcoenzimo A no viene de la glicolisis, viene de la oxidación de los ácidos grasos. Y esta oxidación de ácidos grasos, que involucra la beta-oxidación, va a ser fundamental para mantener andando la gluconeogénesis. Entonces, ustedes tienen que distinguir las condiciones que yo he señalado. Yo sé que se les hace complicado porque es la primera vez que lo están escuchando. Eso significa que esta clase la van a tener que volver a mirar. Y no solo mirar, estudiarla, como le recomendó ya el profesor Nelson Varela, con apuntes. E insisto con eso, chiquillos, saben, no me defrauden, pero yo ya lo he dicho, y esto no es una amenaza, es simplemente parte de mi trabajo, no tiene por qué ser una amenaza, es parte de mi trabajo. El trabajo de uno como académico no es solamente enseñarles, sino que es distinguir a aquellos alumnos que están capacitados para aprobar al curso de aquellos alumnos que no tienen esas capacidades para aprobar el curso por una serie de razones. Por lo tanto, yo les pido, y les he dicho varias veces ya, también a los de mi grupo, estudien esta materia y no esperen al último día o a la última semana. Porque, ojalá que no, si no me siguen este consejo, pueden tener graves problemas con la aprobación del curso. Y este es un curso que vale 6 créditos. No es una amenaza, tengo la obligación de plantearles las cartitas sobre la mesa. Los cursos los aprueban los alumnos que han llegado al 4. No los aprueban los alumnos que obtienen como nota final nota inferior a 4. ¿Ya? Y en bioquímica se da esta situación. Desgraciadamente se da esta situación precisamente porque por una serie de razones hay algunos alumnos que no nos hacen caso. Bien. La mantención de la beta-oxidación en apoyo de la gluconeogénesis es tan importante que se ha demostrado que si ustedes inhiben la beta-oxidación, se produce hipoglicemia en ayunas. ¿Qué significa esto? Que el hígado es incapaz de realizar la gluconeogénesis si no hay beta-oxidación. Y ya van a entender por qué. Bien, ¿qué es la beta-oxidación? Bueno, aquí les coloco varios tejidos donde ocurre. Músculo, hígado, corazón oxidan preferentemente ácido graso. Nosotros vamos a estudiar la beta-oxidación hepática fundamentalmente, porque se relaciona con la gluconeogénesis. Una cuestión muy importante es que los ácidos grasos, para poder ser oxidados, primero tienen que activarse. Tienen que transformarse en su derivado coenzimo A. Eso significa que el grupo OH va a ser reemplazado por una molécula de coenzimo A. Si no se realiza esta activación, eso significa que si los ácidos grasos no adquieren la molécula de coenzimo A, los ácidos grasos no se van a oxidar a nivel mitocondrial. Entonces, la oxidación de ácidos grasos requiere de varios pasos. El primer paso es la activación del ácido graso, o sea, su transformación de un ácido graso común y corriente a un ácido graso que tiene unido coenzimo A. El segundo paso es la formación y traslado a través de una molécula que recibe el nombre de carnitina aciltransferasa, ya les voy a explicar cómo. Y el tercer paso es la beta-oxidación de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. Para que los ácidos grasos puedan entrar a la matriz mitocondrial, tienen que primero activarse. Y en la
la etapa que es regulada y que tiene importancia fundamental es el segundo paso, el paso de los ácidos grasos activados a través de la membrana mitocondrial a la matriz mitocondrial. Esa es la etapa que es regulada. Eso lo vamos a ver ahora. La activación de ácidos grasos implica su tioesterificación, en realidad tio por azufre, con coenzima A. Ustedes conocen la molécula de coenzima A, ya se las mostraron. Este grupo, el grupo sulfidrilo, es el que realmente se une a los ácidos grasos y forma estos tioéster. El resto de la molécula es importante, pero normalmente nosotros cuando escribimos CoA, coenzimo A, muchas veces escribimos coenzimo ASH, CoA-SH, y lo que estamos señalando es, o resumiendo, la molécula, que es grande, y el grupo sulfidrilo, que es el grupo que realmente actúa en las catálisis. El ácido graso, que tiene un grupo hidroxilo, y que a pH celular está realmente ionizado, está como su base conjugada, reacciona con el coenzimo A en presencia de ATP y se transforma en el derivado coenzimo A, que en realidad intercambia el oxígeno por un azufre. Se forma un tioéster. Esto ya no es un éster, es un tioéster porque tiene azufre. Ahora, esta reacción es catalizada por un grupo de enzimas muy abundantes en los tejidos, que las acil-CoA sintetasas. Forman una familia que básicamente catalizan la misma reacción. La incorporación del coenzimo A en el ácido graso y la formación de AMP y pirofosfato. Esta reacción obviamente requiere ATP. Ahora, estas reacciones que involucran ATP como sustrato, pero que terminan en AMP y pirofosfato, de las cuales ustedes ya han visto algunas, son favorecidas energéticamente debido a la acción de pirofosfatasas. Las pirofosfatasas, que hidrolizan el pirofosfato a fosfato inorgánico, tiran el equilibrio de la reacción hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso la catálisis se ve más bien favorecido, o la acción enzimática se ve favorecida por la acción de estas pirofosfatasas. Bien, una vez que tenemos el ácido graso activado, hay que introducirlo a la mitocondria. Y la mitocondria tiene dos membranas, la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Ustedes saben que la membrana mitocondrial externa es permeable a un montón de moléculas, yo ya les dije esto, porque tiene poros, deja entrar en general moléculas hasta alrededor de 5.000 de peso molecular. Todo lo más chico de 5.000 puede entrar, lo más grande no. Y esto permite que incluso proteínas pequeñas puedan entrar a través de la membrana mitocondrial. Y eso hace que el citoplasma celular y el espacio intermembrana sean equivalentes en cuanto a el nivel de metabolitos que ustedes van a encontrar ahí. Recuerden, todo lo más chiquitito de 5.000 puede pasar. Ahora, aquí tenemos el palmitato, que es un ácido graso que nosotros podemos degradar, beta-oxidar. El palmitato, que en realidad es derivado del ácido palmítico, y es como se encuentra en las células, no como ácido palmítico, sino que como palmitato, por una cuestión de pH. Recuerden la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que los va a perseguir por mucho tiempo, sobre todo a ustedes que son tecnólogos. En este caso, la acil-CoA sintetasa transforma este palmitato en el derivado
activado en el derivado coenzimo A. Aquí no puse el azufre, pero al estar puesto este coenzimo A, obviamente ustedes saben ya que es el ácido graso, ha sido activado. Y esta acción es catalizada por esta enzima, la acil-CoA sintetasa. Ahora, ustedes pueden encontrar las acil-CoA sintetasas en el citoplasma, las pueden encontrar también en la membrana o asociadas a la membrana externa de la mitocondria. E incluso las pueden encontrar por ahí asociadas a ciertas membranas de tejidos como el retículo. O sea, tienen una distribución bastante ubicua. Pero lo que me interesa de acá es que ustedes se den cuenta de que el palmitato va a ser transformado en coenzimo A. Puede ser transformado aquí, por la acción de esta acil-CoA sintetasa, o podría ser transformado por otra acil-CoA sintetasa en el citoplasma. Entonces, una vez que el palmitato ha sido transformado, ha sido activado, puede entrar a el espacio intermembrana. Y aquí se queda. Aquí se queda. Entonces, para poder entrar, una enzima llamada carnitina aciltransferasa 1, que en este monito se encuentra asociada a la membrana externa de la mitocondria, toma el ácido graso y intercambia el coenzimo A por carnitina. Y la carnitina es esta molécula que tiene un OH, por lo tanto tiene un grupo carboxilo, pero este OH permite que este OH esterifique la carnitina, le saca el coenzimo A y lo intercambia, le saca el coenzimo A y al unirse él forma el derivado carnitina. ¿Por qué es tan importante que este ácido graso intercambie su coenzima A por carnitina? Porque si no lo hace, no puede pasar la membrana interna de la mitocondria, porque la membrana interna de la mitocondria, bueno, ahí está la reacción, que las coloqué, fíjense que el ácido graso activado con coenzima A une este grupo OH, forma un éster, y este sería el derivado carnitina del ácido graso que va a entrar, en este caso el palmitato. Entonces aquí en azulito tenemos una molécula de palmitato unida por el enlace éster covalentemente a la carnitina. Una vez que se forma el derivado carnitina, y a través de la acción de una translocasa, la carnitina puede llegar a la matriz mitocondrial. Si ustedes no transforman el ácido graso activado con coenzimo A en derivado carnitina, el ácido graso no entra. Por lo tanto, esta enzima, la carnitina aciltransferasa 1, que cataliza el intercambio del coenzimo A por carnitina, se va a constituir en la etapa regulada de la velocidad de entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque si ustedes regulan la velocidad de esta enzima, ustedes van a regular finalmente la velocidad de entrada de los ácidos grasos en forma de carnitina a la matriz mitocondrial. Recuerden que si los ácidos grasos no adquieren la carnitina, no pueden entrar a la matriz mitocondrial porque la translocasa no los reconoce. Una vez que el ácido graso ha entrado a la matriz mitocondrial como derivado de carnitina, viene una segunda carnitina aciltransferasa, la llamada 2, que lo vuelve a transformar en un derivado coenzimo A. Eso significa que toma el coenzimo A y lo intercambia por carnitina. Sale la carnitina y ahora la carnitina, por la acción de esta translocasa, puede llegar de nuevo a la matriz mitocondrial y también al citoplasma porque aquí hay prácticamente libre circulación. La carnitina no es una molécula muy grande, puede pasar perfectamente. Así que, pero la acción metabólica, la transformación del derivado CoA en derivado carnitina, ocurre acá y asociado a esta enzima. Y esta enzima va a regular la velocidad de entrada de los ácidos grasos a la mitocondria. Bien, dicho eso, Profe, dime, entonces al final, ¿qué se obtenía? al final de toda la historia, Sí.
el ácido graso con el coenzimo A. Gracias. Es para poder metirlo, porque la translocasa no reconoce los derivados coenzimo A, solo reconoce los derivados carnitina, de ácido graso. ¿Y qué es lo que es la beta-oxidación? La beta-oxidación es una secuencia de procesos oxidativos que lo que hacen es simplemente, se llama beta-oxidación porque afecta, en realidad, actúa a nivel del enlace del carbono alfa y del carbono beta. En realidad debería llamarse alfa-beta-oxidación, pero se llama beta-oxidación. Entonces, en una serie de reacciones que vamos a ver con cierto detalle, no mucho, el ácido graso activado con coenzima A en la matriz mitocondrial sufre oxidación. Entonces viene Júpiter y ahí rompe el enlace alfa-beta y se generan moléculas de coenzimo A. Como el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, fíjese que se van a generar 8 moléculas de acetilcoenzimo A, porque la última también incorpora una molécula de coenzimo A. Entonces, 16 partido por 2, porque el acetilcoenzimo A tiene 2 átomos de carbono, es 8 moléculas de acetilcoenzimo A. O sea que de un ácido graso se produce harto acetilcoenzimo A. De una molécula de glucosa se generaban 2 moléculas de acetilcoenzimo A, ¿se acuerdan? De aquí se generan 8. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre la beta-oxidación? En cierto detalle. Hay 2 etapas de oxidación. En la primera etapa ocurre una oxidación dependiente de FAD. En esta primera etapa, recuerden que las flavoproteínas, las que el FAD está unido covalentemente a los complejos tipo 2, de los que les hablé en la clase anterior. Acuérdense de la succinato deshidrogenasa, que tiene un FAD unido. Por lo tanto, este FAD en realidad no está libre. Esta oxidación ocurre a nivel de la membrana interna de la mitocondria por una enzima que se parece al complejo 2, pero que en vez de usar como sustrato succinato, usa el ácido graso en su forma coenzimo A como sustrato. Como consecuencia de esto, estos 2 átomos de carbono se oxidan y se forma aquí un doble enlace. Se retiran 2 hidrógenos de acá, en realidad. Y se forma un doble enlace. En una siguiente etapa, este doble enlace se hidrata y forma un alcohol. Y ustedes saben que ustedes pueden oxidar alcoholes. Y cuando actúa esta oxidasa, que es dependiente de NAD, se genera, a partir de este alcohol, se genera un grupo ceto. Y aquí se forma NADH. Y este NADH entra a nivel del complejo 1. Este FAD reducido va a estar dentro ya del complejo 2. Entonces, de esta manera ustedes tienen que la oxidación de ácidos grasos lleva directamente electrones al complejo 1 y a un tipo de complejo 2 que es distinto al de la succinato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque el sustrato es diferente, no es succinato, es esta molécula. Pero pertenece a la gran familia de las flavoproteínas dependientes de FAD. Bien. Finalmente, en la última etapa, viene una tiolasa que rompe este enlace, el carbonilo y el CH2, y se genera una molécula de acetilcoenzimo A, porque este CH2 toma un hidrógeno, se transforma en CH3, y aquí tenemos la primera molécula de acetilcoenzimo A producida. Y bueno, la ruptura aquí generó la ruptura acá genera este grupo carbonilo que se deriva que está en su forma oxidada, toma básicamente el azufre
del coenzimo A y genera el derivado coenzimo A del ácido graso, pero con 2 átomos de carbono menos. Y esto se repite n veces hasta que el ácido graso sea oxidado completamente. Esto significa que en el caso del ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, este ciclo ocurrió 7 veces para generar NADH y FAD reducido, que ustedes saben entran a la cadena respiratoria. El FAD en realidad ya está adentro, porque lo que entra es, esto se une al sitio activo y le entrega los electrones al FAD. Eso lo discutimos con bastante claridad en la clase anterior. Y el NADH, que es soluble, le pasa los electrones al complejo 1 de la cadena respiratoria. Entonces la oxidación de ácidos grasos genera acetilcoenzimo A. Adivinen a dónde va ese acetilcoenzimo A. Va al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs oxida esta molécula de acetilcoenzimo A y genera más NAD reducido a través del succinato, más FAD a nivel del complejo 2, el NADH a nivel del complejo 1 y GTP. Ahora, entonces los productos de la beta-oxidación, y esto sería un resumen, van al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Entonces ocurre la beta-oxidación del ácido graso. Se generan, en el caso del palmitato, 8 moléculas de acetilcoenzimo A que entran al ciclo A. La beta-oxidación per se ya genera NAD reducido y FAD reducido. Este va al complejo 1. Este, a través del complejo 2, le lleva los electrones a la ubiquinona. Este, el NADH, a través del complejo 1, va los electrones a la ubiquinona. Y bueno, lo que tenemos acá es que estos componentes van a la cadena respiratoria y la cadena respiratoria reduce el oxígeno a agua y ustedes saben que esto está acoplado a la fosforilación oxidativa y permite la síntesis de ATP. Entonces una pregunta que uno les puede hacer es ¿cuántas moléculas de ATP se producen a partir de la oxidación de acetil de una molécula de ácido palmítico? Eso podría ser una pregunta de prueba, ¿no es cierto? Y después viene, ya, ¿cómo se regula la beta-oxidación? Porque le hemos hablado de que la etapa limitante era la transformación del ácido graso en su forma coenzimo A, en su forma carnitina. Resulta que la CAT1 es la enzima marcapaso que regula la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria. Entonces, en este caso, la regulación está referida a la velocidad de entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. La CAT1 es la enzima marcapaso porque aquí está lo mismo que habíamos visto adelante. La CAT1 cataliza el intercambio del coenzimo A por carnitina para que se forme el derivado ácido graso carnitina, que ahora puede ser llevado, puede pasar la membrana interna. Recuerden que la membrana interna es impermeable a todo, hasta los protones es impermeable, para que la acilcarnitina pueda pasar a la matriz mitocondrial, donde va a ser el ácido graso vuelto a transformar en coenzimo A, en derivado coenzimo A, y va a ser beta-oxidado. Ahora, ¿cómo se regula la beta-oxidación? Ya les dije que la enzima regulada es la carnitina cistransferasa 1. Ahora, ¿cómo se regula la actividad transformadora de derivados de CoA en derivados de carnitina? A través de una molécula que es el malonil coenzimo A, que se produce en otro proceso que vamos a estudiar después, en la síntesis de ácidos grasos. El malonil coenzimo A es un intermediario de la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos se estimula no en hiperglicemia, no en hipoglicemia, se estimula en hiperglicemia.
Por lo tanto, cuando hay hiperglicemia y está estimulada la glicolisis, los niveles de malonil coenzimo A van a ser altos y este malonil CoA va a ir a la síntesis de ácidos grasos. Recuerden que recuerden de que el exceso de átomos de carbono, el exceso de azúcar en el hígado va a la formación de ácidos grasos. Pues bien, este intermediario, que es, repito, intermediario de la síntesis de ácidos grasos, inhibe a la carnitina aciltransferasa 1. Por lo tanto, cuando la síntesis de ácidos grasos está activada, y quien señala la activación de este proceso es que se incrementen los niveles de malonil coenzimo A, se inhibe la CAT1. Por lo tanto, la beta oxidación queda inhibida. Esto evita que haya beta oxidación y síntesis de ácidos grasos a nivel hepático al mismo tiempo. La síntesis, cuando hay síntesis de ácido graso, repito, los niveles de malonil coenzimo A se incrementan y eso inhibe a la beta oxidación porque se inhibe la generación del derivado carnitina del ácido graso. Por lo tanto, el ácido graso no puede pasar a través de la membrana interna de la mitocondria que contiene la translocasa que permite su paso. Y eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Cuando dijo, y aquí viene Júpiter, se refería a la luz, ¿cierto? A ese Júpiter, el dios Júpiter, ¿se acuerdan que estaba en el No, pero es Olimpo? el Zeus. Claro, Zeus, sí, pero Júpiter es la variante romana de Zeus. Y también lo ponían en el Olimpo, pues si los romanos creían en los mismos dioses que los griegos. En realidad sí, sería Zeus tirando ese rayito que va rompiendo cada dos Gracias. átomos. Gracias, profe. Bueno, sí, en realidad debía haber sido Zeus. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ya. Parece que no. Les agradezco su presencia. Estudien y bueno, que les vaya súper bien. Nos vemos. Cuídense. Claro,